No sé si está... Sí. ¿Estamos? Espero las cámaras. Sí, perfecto. Pues comenzamos. Buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria de prensa en la que les informaré sobre los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno de esta mañana. Como saben, hace pocos días finalizaba el curso escolar 2023-2024 y desde la Junta de Extremadura estamos volcados con la preparación del próximo curso 2024-2025 para garantizar su desarrollo con total normalidad en todos los rincones de la región. En este sentido, vamos a introducir importantes mejoras en las rutas de transporte escolar extremeñas. Hoy hemos aprobado un nuevo acuerdo marco que incluye la inversión de casi 21 millones de euros por curso en este servicio. Supone una subida del más del 20% del coste del mismo, que hasta ahora rondaba los 17 millones de euros por año. De esta forma, damos respuesta a las reclamaciones de las empresas que se dedican al transporte escolar en Extremadura, que en los últimos años han trabajado en unas circunstancias muy complicadas, en muchas ocasiones con pérdidas económicas, lo que les ha hecho plantearse incluso abandonar el servicio. Alrededor de 120 empresas se podrán acoger a este nuevo acuerdo, que dará más estabilidad al sector, les permitirá rentabilizar el servicio que ofrecen e incluso invertir en la modernización de sus flotas de vehículos. 16.000 alumnos, que son usuarios de 569 rutas escolares que operan en la región, podrán hacer uso de este servicio en mejores condiciones y con menos incidencias. Aseguramos así que todos los escolares extremeños asistan a sus clases en igualdad de condiciones, sin que la dispersión geográfica sea un freno para recibir una educación de calidad. Hay que tener en cuenta que el actual convenio se firmó en 2021, pero los precios no se actualizaban desde 2016. El nuevo acuerdo, que hoy hemos aprobado por un valor total de 84 millones de euros, entrará en vigor en el curso 2025 y 2026 y tendrá una validez de 4 años. Pero en el curso que comienza en septiembre de 2024-2025 ya aplicaremos esa subida de la inversión hasta los casi 21 millones de euros. Es decir, este curso ya haremos efectiva esa subida de más del 20%. Además, vamos a dar respuesta a otra demanda histórica del sector del transporte escolar. En el próximo curso entrará en vigor el nuevo sistema de categorías de los vehículos, con los que éstas se reducen de 5 a 4 categorías. Eliminamos la que se refiere a vehículos de 26 a 39 plazas, que era la menos utilizada por falta de autobuses de esta capacidad. De esta forma, se favorece el uso de otros tipos de vehículos cuyos servicios resultan más rentables para las empresas del sector. En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno ha autorizado otro acuerdo marco para la compra de medicamentos para suministrar en las farmacias de los hospitales del SES. Se trata de la adquisición por 189 millones de euros de medicinas de uso exclusivo hospitalario durante el año 2024 y 2025. Con este contrato aseguramos la compra unificada de estos fármacos para todas las farmacias de los hospitales públicos extremeños, que ejercen un papel fundamental en el servicio extremeño de salud. Además, al realizar este tipo de adquisición, atendemos la recomendación de la IREF y del Tribunal de Cuentas de incrementar la compra de medicamentos por contratación pública. Cambiamos de asunto y nos centramos en economía y empleo. En la sesión de hoy hemos aprobado una nueva convocatoria de subvenciones para favorecer la inserción laboral de 1.200 personas con discapacidad en situación de desempleo. Se espera que al menos la mitad de los beneficiarios sean mujeres. Invertimos más de 1 millón de euros en este programa de políticas activas de empleo con una duración de 12 meses. El objetivo es mejorar la empleabilidad de estas personas vulnerables mediante el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción y la adquisición de competencias orientadas a la consecución de un empleo. Como novedad, estos itinerarios aumentan en duración y en especialización. Pasan de las 8 horas básicas que se daban hasta ahora
hasta las 18 horas como mínimo. Además, incorporan actuaciones para la búsqueda de empresas que faciliten la contratación de estas personas en el mercado de trabajo ordinario. Podrán solicitar estas ayudas las entidades privadas sin ánimo de lucro extremeñas que quieran colaborar con el SESPE en el desarrollo de las acciones mencionadas. Y en el ámbito de la cultura, pasamos ahora, hemos tomado decisiones importantes para el buen funcionamiento de algunos de los teatros más emblemáticos de nuestra región. La Junta de Extremadura ha dado luz verde a un aumento en la financiación del Teatro López de Ayala de Badajoz para renovar su sistema de climatización. Damos así respuesta a la necesidad urgente de acometer la sustitución y reforma de los equipos de refrigeración de este teatro emblemático de Extremadura, cuyas instalaciones datan de 1991. Debido al paso del tiempo, se ha ido produciendo un importante deterioro y se han registrado averías serias. Esto afecta al confort térmico de los asistentes en el patio de butacas. Como saben, la Junta de Extremadura ya tenía contemplada una dotación presupuestaria de algo más de 700.000 euros en este consorcio, pero esa cantidad resulta insuficiente para sufragar dichas intervenciones. De ahí que se haya decidido realizar una aportación extraordinaria de 90.000 euros para garantizar que este teatro siga siendo el referente cultural de nuestra región. Les quiero hablar también del Teatro María Luisa de Mérida. Como saben, su gestión es fruto de la colaboración entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de esta ciudad. Y ambas partes hemos decidido, de mutuo acuerdo, la resolución de dicho convenio por problemas surgidos en el proceso de licitación y adjudicación de los servicios que ofrece. Quiero destacar que tanto la Junta como el Ayuntamiento de Mérida mantendremos nuestra total disposición a seguir colaborando en la gestión y el desarrollo de la actividad que incumbe a este teatro, otro de los referentes culturales de nuestra región. Y en este sentido firmaremos un nuevo convenio una vez el consistorio devuelva los 300.000 euros que la Junta ya había abonado en el marco del anterior acuerdo. Dicha resolución, como les digo, ha sido autorizada hoy por el Consejo de Gobierno, al igual que una prórroga para el convenio que mantiene la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena para la gestión del Palacio de Congresos y Exposiciones de la localidad pacense. Con este acuerdo aseguramos la continuidad hasta julio de 2026 de los servicios y actividades culturales que se desarrollan en este espacio. Cada una de las 3 administraciones que integran dicho convenio contribuirá con una aportación anual de 95.000 euros. Y antes de terminar, me gustaría anunciarles que la Junta de Extremadura ha organizado la primera edición de Extrema Ficción, un nuevo evento cultural con el que queremos fomentar el talento audiovisual y cinematográfico de Extremadura. Esta Extrema Ficción reunirá a profesionales de primer nivel del sector los días 27 y 28 de junio y 1 de julio en un lugar emblemático, el Palacio de la Lorenzana, en Trujillo. Habrá un completo programa de encuentros, proyecciones y coloquios del que les iremos dando amplia información. Con esto acabo y me pongo a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta. Hola, muy buenos días. Quería preguntarle, el Consejo de Ministros aprobó ayer la subida salarial a los empleados públicos de un 2%. Al final del año sería un 2,5% teniendo en cuenta la inflación. ¿La Junta de Extremadura, el Consejo de Gobierno, ha tratado este asunto y, si es así, sabe si pronto se va a ir gestionando también este incremento para que lo tengan los empleados públicos extremeños, los de la Junta? Gracias. Sí. La Junta trabaja en la estabilización, como usted sabe, y en las mejoras del empleo de nuestros empleados autonómicos y además, en nuestros funcionarios y empleados. Y además saben ustedes que es prioritario para nosotros estar pendiente de ellos. Estamos trabajando y incorporaremos esta subida de forma inmediata. Sí, buenos días. ¿Me puede concretar cuáles son esos problemas de licitación y adjudicación en la gestión del Teatro María Luisa de Mérida?
Bueno, esto es un contrato que saca el Ayuntamiento de Mérida. Nosotros ahí lo único que hacemos es incorporarlo pues, para patrocinar, para ayudarles económicamente a la programación. El contrato, que ya les habrá ido informando, me imagino, el Ayuntamiento, pues es un contrato que recibió alguna anulación o alguna por parte de alguna de las empresas y es un tema que llevan ellos directamente. En este momento, cuando nosotros no tenemos el contrato activo, tenemos que resolver el convenio anterior de los 300.000 euros y volver a firmar uno cuando el Ayuntamiento tenga adjudicado a la empresa que le corresponda pues la gestión de este teatro. Son ese tipo de inconvenientes. Hola de nuevo. Viendo el cariz que está adoptando el asunto de la central de Almaraz, como ayer empezó a licitarse, en teoría, su desmantelamiento por parte de Enresa, la Junta de Extremadura, con esta novedad en el horizonte, ha cambiado su forma de actuar al respecto para que siga abierta, va a adoptar alguna política. ¿Qué novedad de la gestión puede haber a partir de ahora? Bueno, como saben ustedes, nosotros Almaraz, antes incluso de estar en el Gobierno, ya apostábamos por ella. Y vamos a seguir luchando junto con los vecinos y las empresas porque esta central nuclear siga funcionando, por la importancia que todos sabemos que tiene para toda esta comarca y para toda esta región, porque es importante para toda la región. Pues es una tristeza, la verdad, que se empiece a dar la orden de desmantelar esta empresa que tan necesaria es para nosotros, y también es triste además que sea por parte de alguien que ha estado gobernando aquí, que ha sido consejero y que conoce la realidad y la necesidad de que la central nuclear siga aquí abierta. Nosotros no vamos a seguir ese camino, vamos a seguir trabajando y luchando. Creemos además que se puede reconducir esta situación y es lo que le vamos a pedir al Gobierno, que la reconduzca, que lo piense, que estamos a tiempo y que sigamos trabajando por seguir teniendo aquí la central nuclear de Almaraz. No sé si en ese sentido la Junta de Extremadura va a hacer algún frente con las empresas propietarias de Almaraz para presionar al Gobierno. No sé cuál es la actitud de las empresas respecto a seguir con la planta. Bueno, la actitud de la comarca es clara de que quieren seguir con la empresa y el Gobierno, como le digo, trabajará junto a ellas, porque son ellas las que lo piden y las que lo reclaman. Trabajaremos con ellas para reclamarle por todas las vías posibles y todas las que podamos explorar a este Gobierno que reconduzca una situación que nos parece además un auténtico atropello para Extremadura y para la región. ¿Nada más? Pues que tengan muy buen día.